ministerial, más allá de que creo que la mayoría está haciendo acá el profesorado de teología. Así que no sé si alguno quiere orar, y si no, oro yo. Eso queda... Bueno, oro yo entonces. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde, te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga asistiendo, que podamos aprender un poco más de homilética, que los chicos salgan fortalecidos también y que nosotros en todo esto podamos crecer. Dejamos en tus manos este tiempo, te pedimos sabiduría, te pedimos inteligencia y que no quede simplemente en algo dicho, sino que lo podamos practicar en nuestras congregaciones y que podamos llevar tu luz donde vayamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, voy a compartir un PowerPoint. La idea es que si tienen dudas, si Dios lo permite, en algún momento voy a hacer una pregunta y demás, pueden hablar con libertad, pueden preguntar lo que quieran. Hoy vamos a ver lo que es el cuerpo del mensaje. Ya Alberto dio la conclusión el viernes pasado, y el anterior había dado la introducción. Yo siempre, bueno, yo lo había estudiado como, como un viaje en avión. Por un lado, el inicio, ¿no? La introducción, el despegue y el aterrizaje, que es la conclusión. Y hoy nos toca ver la parte del medio, en donde puede ser aburrido, en algún caso, o en más de una predicación puede ser aburrido, pero bueno, nos toca a nosotros pedirle al Señor sabiduría y que estos conocimientos lleguen. Y hoy, bueno, vamos a intentar ver, por un lado, lo que es el cuerpo del mensaje y también cómo hacer un bosquejo. Si a alguno se le ocurre alguna idea en el medio, si quiere compartir algo, hay libertad, ¿está bien? Así que bueno, yo a muchos ni siquiera les conozco el rostro, pero pueden preguntar, pueden hablar, pueden decir ejemplos o lo que sea, ¿ok? Si quieren me levantan una manito, si quieren me dicen algo, si no, arranco. Bueno, voy a compartir acá la pantalla, a ver cómo es esto. Esperen que me acomodo. Bueno, si se quieren desmutear, por mí no hay ningún problema. Lo que vamos a ver hoy, ¿ahí se ve bien o lo pongo en su mayor exponente? Esperen un segundo. Ahí está. ¿Ahí se ve mejor? Ahí ¿Sí? se ve genial. Sí, ahí se ve. Ok, bueno. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el cuerpo del mensaje. ¿Qué es lo que primero se te viene a la mente cuando hablamos de un cuerpo? Y en este caso, del mensaje de la palabra de Dios. Yo el PowerPoint, ya aviso, después se lo doy al profe para subirlo. Así que si quieren pueden tipear, y si no también lo pueden después recibir. Para mí el cuerpo es la parte central, digamos, donde todo converge. Es lo principal del mensaje, por lo menos lo que entiendo así, abuelo de pájaro. Ok, bien, la parte principal. ¿Qué más? Yo lo anoto acá en mi papel que tengo. ¿Nada más? ¿Alguna otra idea? Lo consistente, tipo no es sería el plato principal del menú. Ok, bien, algo consistente. Bien, ok. ¿Algún otro? ¿Alguna vez predicaron? Yo pregunto porque no sé. O simplemente es algún bosquejo que han hecho hasta ahora, pero no han podido, no han tenido la posibilidad de predicar en algún momento. No, yo sí he predicado algunas veces. Ok. Bueno, sigo entonces. Como recién dijimos, y como muy bien ustedes han mencionado, es una de las partes principales del mensaje. No podemos llegar a decir que es más importante la introducción que la conclusión o que el cuerpo. De hecho, el Señor puede hablar por cualquiera de las tres partes,
hasta inclusive puede hablar de una piedra, ¿no? Pero cuando hablamos de un mensaje, dentro de este contexto, es importante. Entonces tenemos que tener en claro, primero, cuál es la idea principal y lo que realmente queremos decir. Nosotros entendemos que cuando lo vamos a preparar, lo preparamos en el temor a Dios, pero también en una responsabilidad en buscar qué palabra es lo mejor para el oyente. ¿Está bien? Bueno, estos van a ser los dos objetivos de la clase, como dije hace un rato. Vamos a ver las divisiones del mensaje. Esperen que los mando para arriba a ustedes. Si aparece alguno más, le damos la bienvenida. Me decís, Alberto, para que yo no sé cómo ir para atrás. Ahí está. Esperen que me acomodo con esto. Bueno, porque los tengo a ustedes en el medio. Ahí está. Vamos a ver cuáles son las mejores formas para organizar este mensaje y para que sea lo más fiel y lo más eficaz posible. ¿Está bien? Y si nos da el tiempo también, vamos a ver el tema del bosquejo en esta sesión. Otra de las cosas que es importante es poder responder a las preguntas que están acá en el segundo punto. ¿Qué criterios vamos a seguir para establecer la división de un mensaje? Si yo te preguntara, ahora antes de seguir, ¿cuántos puntos tiene un mensaje de cualquier predicación? ¿Vos qué me dirías? En general. Aparte de la introducción y la conclusión. Sí. 3, 4 puntos. Normalmente que yo escucho, tienen 3, 4 puntos de aplicación. Ok. Tiene 3 o 4 puntos. De hecho, hoy vamos a ver que teóricamente 3 puntos es bastante claro para poder desarrollar un mensaje. De hecho, vamos a ver que es como el mismo mecanismo que se utiliza en filosofía con respecto a tesis, antítesis y la síntesis. ¿Está bien? Así que entre 3, 4 puntos estaría bien. Acá el material nos muestra que con 3 es más que suficiente. Bueno, el primer tema que vamos a ver hoy son las divisiones del cuerpo. Aunque básico que en un sermón se mantenga la unidad temática, lo más importante es que el tema. Si empezamos a hablar del amor de Dios, y estamos con el amor de Dios, y después vamos a un tema más escabroso, porque bueno, el amor de Dios es fantástico, vamos por ejemplo, el arrepentimiento, ¿no? La idea es que podamos en la predicación tener un tema central. De hecho, podemos ver acá en el ejemplo de Juan, cuando habla y dice, hijitos míos, amaos unos a otros. Fíjense que la primera parte, ¿no? Hijitos, es como si fuera la introducción. Después empieza con el punto central, que es el amarse. Y después va a otro punto. Che, el amarse no es simplemente a uno mismo, sino también es a otro. No es simplemente amar a Dios, sino también que tiene la implicancia de un otro. Acá podemos ver que de este versículo podemos llegar a sacar 1, 2 puntos, ¿no? Y te puedes hacer, por ejemplo, un bosquejo. La idea es que este cuerpo sea armonioso. Te hago una pregunta. ¿El cuerpo humano cómo es? ¿Es armonioso? Pueden hablar, si no es aburrido. Sí, armonioso y coordinado. Claro. O sea, todo depende de las directivas que le dé el cerebro a todo el organismo. Ok, entonces, si tenemos un cuerpo más o menos armónico, podemos verlo, qué sé yo, con las extremidades más o menos en su correcta forma. A ver, hasta para pensar algo sencillo, ¿no? Las piernas, los brazos tienen una medida.
si hay alguna anomalía dentro del cuerpo, por ejemplo, bueno, puede ser una enfermedad como aquellos que tienen los niños que nacen con tumores cerebrales o cosas por el estilo, ya se empieza a distorsionar. Y dentro del cuerpo del mensaje nos puede pasar lo mismo. Podemos estar deseosos o guiados por el Señor de hablar sobre un tema y después podemos dar énfasis sobre algo que no va a llegar a ser de bendición, ¿no? Entonces, por ese motivo es importante que prestemos atención y que veamos la estructura del mensaje en este caso. Entonces, el tema central. ¿Está bien? Si no entienden, me preguntan. Si quieren tirar algún comentario, lo pueden hacer. Bueno, ahora vamos a ver algunos puntos a saber en cuanto a esta armonía. Primero, las distintas partes, lo primero que tenemos que saber es que estos puntos son distintas partes de una misma verdad. Si vamos a ver, por ejemplo, un tema, el amor de Dios. El amor de Dios, o por ejemplo acá, el ejemplo que tenemos, la Biblia. ¿Es verdad que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Sí, Es fuente de consuelo, Sí. es enseñanza, también es un arma. ¿Cuántas veces la hemos utilizado para defendernos de una tentación? Entonces, es armonioso, ¿está bien? 2. Las divisiones también es de una verdad principal. Y acá está el ejemplo que acabamos de decir: cabeza, tronco, extremidades. Las etapas de un proceso. Por ejemplo, bueno, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. A ver, en todo hay armonía, de alguna forma. No podemos predicar en el caos. Y si estamos en el caos, porque a veces nos puede llegar a pasar, tenemos que clamar a Dios para que nos guíe a predicar algo que lleve a un orden, ¿no? Porque el Señor ordena nuestra vida y dentro del cuerpo del mensaje también tiene que haber alguna clase de orden. La enumeración en un proceso deductivo. Esto es para probar finalmente algo. Por ejemplo, ¿cómo lograr la felicidad? Y acá tenemos este ejemplo, creo que lo dijo el profe anteriormente, o escuché algo similar. No con el dinero, no con el poder, no con la belleza. Y acá termina concluyendo, bueno, a ver, es con algo eterno. ¿Está bien? ¿Sigo? Cualquier cosa ustedes me paran y retomamos. ¿Está bien? Otros de los enfoques es también la enumeración por un proceso inductivo. Cuando hablamos del proceso anterior, hola Freddy, bienvenido. Hola, buenas. Cuando hablamos de un proceso deductivo, así queda más claro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Chicos, pueden hablar, ¿eh? No hay problema que hablen, que se equivoquen. Bueno, un proceso deductivo va de lo general a lo particular. Entonces, el tema central es, bueno, yo quiero que la congregación, o uno mismo, ¿no? Porque la predicación primero es para uno. Quiero lograr la felicidad. Entonces, después se desglosa los demás puntos. ¿Está bien? Ahora, al revés, la enumeración por un proceso inductivo. De una verdad general, extraer conclusiones particulares. Por ejemplo, como dijimos antes, Dios es amor. Por lo tanto, no rechaza, no castiga por placer, nos quiere salvar, podemos acercarnos a Él. ¿Está bien? Ahora, otro de los puntos, ¿no? que nos lleva a la armonía es un método periodístico. Podemos plantearnos y armar el cuerpo por las preguntas, voy para atrás, como el qué, el quién, el cómo, el cuándo.
todo lo que tiene relación con el texto. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el que habló? ¿En qué momento? ¿Por qué? A ver, si pensamos a una de las frases hoy reveladoras de Jesús, y hasta inclusive puede ser evasivas de alguna forma, cuando le dijo a los fariseos que eran, a ver si uno se acuerda, ¿cómo los había llamado? ¿No se acuerdan? Los había llamado Sepulcro víboras, bien, sepulcros blanqueados. ¿Por qué Jesús les dijo a los fariseos sepulcros blanqueados, o que había transformado al templo en una cueva de ladrones? ¿Está bien? Hay un trasfondo detrás. ¿Está bien? Ahora, otro de los puntos también que puede haber dentro del cuerpo es una ordenación temporal. Podemos hablar antes, por ejemplo, la vida de Pablo cuando anterior a ser convertido. Era asesino, perseguía a los cristianos, buscaba la verdad pero no la encontraba y hacía lo que podía. Ahora, el momento en el cual tuvo la conversión y el después, el cómo llegó a hacer lo que fue y lo que hoy seguimos hablando, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, todos estos son los enfoques que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un cuerpo. Entonces, esto para balancear, es importante que tengamos en claro el tema. Si no sabemos qué vamos a decir, vamos a estar de acá para allá. ¿Se entiende? ¿Me puedo explicar? Bueno, ¿cómo comenzar? A ver si me pasé algo. No, está bien. Si hay algo que no se entiende, me paran, me preguntan. Bueno, ¿cómo empezar? Primero, lo que tengo que hacer es una lista. Y no está puesto acá, ¿no? Pero algo que no podemos no tener es intimidad con Dios. No podemos anhelar la santidad. Porque por más que armemos un gran bosquejo, lleguemos a una gran despliegue de saber, no va a tener poder. O va a llegar con un alcance limitado. ¿Está bien? Ahora, recuerden que acá lo que vamos a ver ahora va a ser la parte más técnica. ¿Está bien? No tanto nuestra espiritualidad con Dios. Entonces, bueno, ya tenemos la espiritualidad con Dios. Clamamos a Dios, le preguntamos qué miércoles le vamos a hablar a las personas con las cuales vamos a transmitir el mensaje. Hacemos una lista. Y acá dice, por el propio esfuerzo, sin preocuparme inicialmente por el orden. ¿Está bien? No sé qué tema voy a hablar, pero empiezo a hacer una lista. Después, puedo apelar a materiales de ayuda, concordancia, listas temáticas. Ustedes saben. Y si no, preguntan. Después, enunciar cuáles son las ideas. Cuidar de ponerlas en un orden lógico. Acá ya empezamos con algo más estructurado. ¿Se entiende? Ya empezamos con, primero eran ideas separadas, ahora vamos a algo temático y después pasamos a un orden lógico. Hay predicaciones, como vamos a ver la clase que viene, si llegamos, que son de orden temáticas, otras expositivas o textuales. ¿Está bien? Pero acá lo importante es empezar a ordenar. Entonces, nos tenemos que asegurar de que corresponda al tema básico y que todas son del mismo plano. ¿Está bien? Que no haya principales o secundarias. ¿Se entendió? La idea es que podamos enunciar las ideas todas juntas. 4. Preguntarse si se va a lograr. Si se va a lograr que el oyente capte esa idea. ¿Está bien? Si va a captar esa idea o otra. Si le vamos a predicar a adolescentes, tenemos que fijarnos en el lenguaje actual. Si le hablamos en Reina Valera,
y con algún ejemplo que no le va a llegar, o con los puntos que no va a llegar a su vida, va a ser en vano. ¿Está bien? 5. Verificar si se puede decir que la lista está completa. O sea, fijarnos si falta algo o no. Y 6. Asegurarse que no es solo un análisis, sino una progresión que lleva a una conclusión. Recuerden, como dijo el profe Alberto la semana pasada, la conclusión hay que decirla en un párrafo. Y ustedes ya vieron la forma de poder hacerlo. La idea es poder llegar a esa conclusión. Bien, B. Ya ahí dijimos cómo empezar. ¿Alguno que me pueda ayudar un poco y hacemos un pequeño resumen de la primera parte? El A. ¿Cómo empezarían? ¿Qué se acuerdan? Tener una lista. ¿Qué más? Tener un tema. Un tema, bien. Un orden. Ayuda a materiales. Ayuda de materiales. Un orden lógico. Y un orden lógico. Bien. Y el último punto, que este orden lógico lleve a la conclusión. ¿Está bien? Bien. Vamos ahora a la segunda parte. ¿Cuáles son las partes del mensaje? Como recién dijimos, y pregunté en un comienzo, creo que Freddy o Benjamín, no sé quién había dicho, 3, que eran los 3 puntos comunes de cualquier predicación. Y tiene una razón de ser, porque bueno, como explicamos antes, el método dialéctico entre la tesis, la antítesis y la síntesis se da a entender que es una de las mejores formas de que las personas puedan comprender un mensaje. ¿Está bien? Ahora, si el Espíritu Santo te dirige a hacer 4 puntos, o 5, no vamos a ser categóricos, como dice acá. ¿Se entiende? Esto son las cosas básicas para poder hacer un bosquejo básico y que pueda llegar a ser entendible a las personas que van a escuchar. Pero el Señor nos puede guiar también a otros caminos, ¿se entiende? ¿Sigo? Ahora, ¿cuáles son las partes? Perdón, es que toco un botón, soy medio bruto. Yo en mi trabajo brutos, ahí está. ¿Cuáles son las partes de un mensaje? Primero, como dijimos, la unidad del tema. Debe hablarse de una cosa y no de varias. Como dice el refrán, el que poco aprieta, ¿cómo era? El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Está bien? Si vamos a predicar del amor, entonces hablemos del amor. ¿Está bien? 2. Unidad de presentación. No se debe ir variando demasiado de tono o forma de exponer las ideas. A ver, en algún momento es importante hablar más fuerte o tener algún silencio. Pero recuerden, en lo que es el cuerpo, es importante que sea claro. Entonces, para poder exponer las ideas, es importante hacerlo de esta forma, ¿no? Acá dice cómo mezclar lo erudito con lo popular, o lo poético con lo geográfico. Todas y cada una de las partes o los puntos del mensaje deben estar relacionadas con la idea principal. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Bien. Y C, unidad de tema, unidad de presentación. Si lo vas a hacer más geográfico, es más un estudio, bueno, lo enfocamos por ahí. Si vas a hacerlo más de un tono erudito, bueno, hacelo erudito. Pero si lo hacemos de ambas partes, puede ser hasta chistoso. ¿Está bien? Y se pierda el tema. ¿Se entiende? Ahora, el tercer punto, la unidad del mensaje, tiene que tener un propósito. El propósito es el para qué. El para qué estamos diciendo lo que decimos. Entonces hay que tener claro lo que se predica. Si es para evangelizar, edificar, a veces hay que exhortar, si lo hacemos hay que hacerlo en amor, una lucha espiritual, pero bueno, y así es todo. De hecho,
lo más factible que te pase, ¿no? Que bueno, iba a decir algo por la duda, no lo digo. Dice, sin embargo, se debe hacer lo posible para que haya siempre algo para todos. ¿Está bien? Bueno, esperen que no sé qué horario tengo. Bueno, hasta ahí fue como las partes del mensaje. Por un lado, ¿qué dijimos? ¿Cómo empezábamos? Perdón. Con idea, Sí, dale, lista, Benjamín. con una lista de ideas, después ir con algo más lógico y luego tener que esa lógica vaya a algo, a un Concreto. final, a un cierre concreto, una conclusión neta. Ok, y ahí vamos con la unidad del mensaje. Esta unidad tiene que ser el tema, tiene que haber una unidad de presentación, si hacemos PowerPoint o todo eso, y una unidad de propósito. ¿Está bien? Ahora vamos al segundo tema. Del tema al mensaje a predicar. Ahí teníamos el tema. Ya tenemos una unidad. El amor, el perdón, la misericordia, la gracia, el arrepentimiento. O podemos saltar a cualquier otro tema. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos al mensaje, a predicar. Dice, uno de los desafíos para el predicador, al preparar el tema, es cómo extraer con fidelidad el mensaje de un texto. Ahora, lo que acá tenemos es un pequeño listado de la proclamación del mensaje de Evans. Él menciona estos procedimientos, lo leo directamente, como procedimientos para encontrar la aplicación del mensaje, respetando la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y los procedimientos para él son estos tres. La inducción. ¿Qué es la inducción para ustedes? Llevar a una persona a un pensamiento. Bien. Inducir. Inducimos. Bien. Entonces, tenemos un tema X para predicar. Alguien diga un tema rápido. Cualquiera. El amor. Vamos a predicar del amor de Dios. ¿Está bien? Que nos conlleva a todos. ¿Cómo podemos llevar y decir, vamos a predicar del amor del Señor con este proceso? Con este procedimiento, mejor dicho. La inducción. De algo particular a algo general. ¿Qué caso podemos ver? Silencio. ¿De lo particular a lo general, dijiste? Sí. Podemos agarrar, por ejemplo, a ver, no sé ahora si fue el caso, pero sí, el amor que Dios tuvo a la samaritana. Y cómo ahora eso lo llevamos a nosotros. ¿Está bien? Entonces podemos hacer un proceso, un procedimiento de inducción. ¿Está bien? De algo de algo particular en aquel momento a nuestra vida. Después, la analogía, las parábolas. Acá tenemos todo el complejo de parábolas. ¿Está bien? Por ejemplo, siempre toco algo, ahí está. Las parábolas. La palabra del Señor es como la semilla. ¿Está bien? Entonces, vamos a analogía. La deducción. La deducción es la inversa de la inducción. Vamos de algo general a algo particular. ¿Está bien? Entonces, ahí podemos tener, por ejemplo, el tema del amor de Dios, algo general, y algo particular es ¿a qué va aplicado? El amor a mis enemigos. El amor a las personas, a mis amigos. ¿Está bien? Vamos ya a algo particular. ¿Se comprende? Cuarto, la experiencia. Podemos buscar también, podemos tener como base un testimonio nuestro, de alguien o de alguna otra persona. Lo que sí es importante, y esto es consejo, es que siempre pongamos la palabra de Dios dentro de un desarrollo de una predicación.
se sobreentiende. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? Y el quinto punto, la refutación. ¿Qué es refutar algo? Y se estableció un tema o digamos así, una tesis y uno va en oposición a eso, está. ¿Cómo explicarlo? Como está en oposición al punto que se planteó, presenta un argumento distinto y consistente como para poder rebatir lo que se está diciendo. Rechazar la validez de una idea. ¿Cómo, Benjamín? Perdón. Es rechazar la validez de Muy tema largo. o de una idea. Ok, bien. Entonces, podemos también hacer un desarrollo de la predicación, por ejemplo, el amor de Dios, refutando el odio del enemigo, ¿no? Y las cuestiones de las obras de tinieblas, ¿no? Entonces, ahí podemos responder. ¿Me explico? Entonces, ya tenemos el tema, ahora vamos al mensaje. Vamos a decírselo a las personas. Podemos utilizar cualquiera de estos procedimientos u otros también. ¿Sigo? ¿Hasta acá se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Bien, ahora vamos rápido a la preparación del bosquejo. ¿Cuántas veces tardaste en preparar un bosquejo? ¿O alguno que haya preparado? O, a ver, el último bosquejo que prepararon, ¿cuánto tiempo le llevó? El que el profe Alberto les dijo. 2 días. 2 días. Bueno, a ver. Una semana. Creo que Alberto, bueno, igual, si él escucha, no puede decir nada ahora. Así que, dale. 2 días, una semana. Freddy. 3 semanas. 3 semanas, está bien. Jaime, bueno, a ver, no pregunto más. Si quieren pregunto, pero sigo. Ya la cara me dice todo. Bueno, 2 semanas. Te puede llevar una tarde o lo que sea. La cuestión es que el Espíritu Santo nos guíe a llevar la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, en esta intimidad con el Señor y en esta entrega, también es poner en orden. Y lo que hacemos en el bosquejo es, como dice la palabra, bosquejar. Acá el significado es esto. Un bosquejo es un esquema en el que consignamos las ideas principales del mensaje, o más bien aquellas que precisamos para estar seguros de que no omitiremos nada básico y que podremos seguir el orden que hemos determinado. El bosquejo sería el esqueleto. Los versículos, la palabra del Señor y la carne. Y después, bueno, los corazones, ahí llega a las personas, de acuerdo también, bueno, depende de la corriente teológica, podemos decir una forma u otra. ¿Está bien? Pero nos tenemos que sentar. En algún momento, esas ideas, ese mensaje, nos tenemos que sentar y bosquejarlo. ¿Por qué? Muchas veces nos ha pasado, hemos estado en alguna predicación o hemos predicado y nos hemos puesto nerviosos. De hecho, en una oportunidad yo tenía el bosquejo y siempre me he fijado dónde estaba el bosquejo. Ahora, esa vuelta me confié, agarré la Biblia, la tenía en la mano, 10 minutos antes estaba el bosquejo en la Biblia. Pero antes de subir, no chequeé. La cuestión que abro la Biblia, estaba delante, encima justo la iglesia de Lanús, que habían como 400 personas, era como la tercera vez que hablaba, y ya no me fijé si tenía el bosquejo. Y lo primero que hago es abrir, ¿y qué pasó? No lo tenía. En segundos el Señor me dio sabiduría, y digo, bueno, Señor, ¿por dónde empiezo? Bueno, hermano, vamos a orar. No pedí para orar para encontrar el bosquejo, pero gracias a Dios ahí tenemos la costumbre de darles el bosquejo a todas las personas. Entonces, cerramos los ojos, oramos, y mientras que orábamos, en el nombre de Jesús, que nos hablara en esa mañana, bla, 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 le afané el bosquejo a una abuelita de la iglesia, que Alberto se llama Beba, no le gusta que le digan abuela, pero bueno, le afané el bosquejo y me subí al púlpito y ahí lo agarramos. Ahora. Qué buena idea esa, ¿eh? La oración para buscar el bosquejo. Hay que anotarla. Hermanos, cierren todos los ojos
Y si alguno lo tiene También. abierto, bueno, no importa. Pero ahí se hincapié que todos lo cerraran y agarramos el bosquejo. ¿Por qué? Porque el bosquejo nos ordena. Después, gracias a Dios, ese bosquejo solamente tenía los puntos que tenía la gente, no mis anotaciones. Cuando encontré el bosquejo, gracias a Dios dije casi todo lo que tenía pensado, o que había anotado en ese papel. Pero es importante que lo tengamos escrito, porque nos puede pasar de todo. Hasta inclusive los nombres de las personas. Si vas a casar a alguien, que tengas el desarrollo, el nombre de la persona que vas a casar. Porque te puede pasar, aún con las personas que uno conoce. Bueno, vamos con esto. En algunas de las cualidades que debe tener un bosquejo. Primero, ser claro. Es un machete. Si vos tenés un machete y no es claro, es complicado. Debe ser hecho con buena letra o impreso, pero dejando los claros necesarios. No se puede ser claro sin un mínimo de prolijidad. Bueno, tiene que ser claro. ¿Está bien? 2. Ser completo. O sea, que tendrá todo lo que necesitará el predicador en el púlpito. ¿Necesitas un concepto? ¿Necesitas una palabra clave que te vas a olvidar? Que ya sabés que no la sabés, bueno, escribile. No des por sentado algo que no lo sabes. 2. No es vergonzoso subrayar, cambiar de color. Si eso te ayuda, hacelo. Lo importante es que sea claro. ¿Está bien? Y que sea completo para vos. Ese bosquejo es tuyo. ¿Me explico? 3. Tiene que estar adaptado a la persona que va a hablar. Si agarras un bosquejo de otro, lo más factible es que no lo entiendas o que vayas para otro lado del tema. ¿Está bien? Tiene que ser algo personal, algunos lo prefieren muy detallado, otros simplemente con frases escuetas, algunos redactan párrafos, otros solo palabras, en suma. Cada uno lo tiene que hacer como bien le parezca. 4. Lo más conciso posible. O sea que debe tener aquello que puede ser, mejor dicho, no debe tener aquello que puede ser suprimible. Hay que sacar todo aquello que pueda estorbar. Y 5, seguir un criterio uniforme y permanente. De hecho, al ojo humano es importante que sea todo de una forma. ¿Está bien? Y ahí tienen una frase para que después lo lean. B. ¿Qué método seguir para un bosquejo? Primero, utilice una hoja lo más grande posible. De hecho, algunos tienen el bosquejo, los cantantes. ¿Dónde tienen los bosquejos? ¿Alguno sabe? En los pies. ¿Por qué? Porque tienen un instrumento en las manos. Entonces, mi esposa, ahora esposa, mi novia, iba a decir novia, pero mi esposa, ella es cantante, toca el violín, bueno, hace un par de cuestiones. La cuestión que ella escribe en hojas y en letra grande. ¿Por qué? Porque no lo ve. Entonces, a ver, si vos vas a estar hablando de acá para allá o moviéndote mucho, lo podés poner en el suelo. Por lo general se pone en el púlpito, por la costumbre. ¿Está bien? Pero la cuestión es que lo veamos. ¿Está bien? Después, perdón, ese era el bosquejo. Me fui para una aplicación posterior al bosquejo. Ese es cuando tenés el bosquejo hecho. El primer punto es, primero escribilo como vos quieras, haces un borrador. Segundo, determinás el tema y dice, escríbalo en la parte superior de la hoja. Será luego el título. ¿Está bien? Aunque en algún momento vayas a tachar, vayas a borrar y lo llegues a cambiar. Todo esto es el proceso del bosquejo, de la realización del bosquejo. 3. Anote las divisiones principales, colocándolas distribuidas en la hoja. Por ejemplo, si son 3, dejando un lugar para la introducción y otra para la conclusión. ¿Está bien? 4. Verifique el orden y la jerarquía de las ideas sea lógico. Siempre vamos a lo mismo, que esto sea lógico. Escoja la introducción y la conclusión, aunque ésta pueda esperar al último momento.
6. ¿Voy muy rápido? ¿No? Bueno, 6. No, no. Desarrolle los puntos secundarios. Dijimos que los puntos principales son los vértices, aquellos temas más importantes. Después vamos a los subpuntos, que ahora lo vamos a ver en el diagrama del bosquejo. O sea, las subdivisiones de cada una de las divisiones principales. 7. Repase el todo, siempre el tema general, asegurándose de la unidad, continuidad y la lógica de las ideas que serán expuestas. Y 8. Copie las citas que va a utilizar, sean de la Biblia o de otras fuentes. Nunca confíe en su memoria, esto es importante, y copie completos, aún los pasajes que sabe desde niño. Incluya la referencia del autor, pasaje, etc. Si usa una ilustración, escribí video tal o de tal fuente y demás. Escriba todo lo necesario para poder contarla bien, sobre todo si vuelve al bosquejo tiempo después. Quizá convenga usar otra hoja o el dorso por claridad. Este es el bosquejo. Vos después lo podés llevar o lo podés estudiar. Hay hermanos que escriben todo lo que van a decir. Y ya pasa de un bosquejo a ser directamente toda la predicación. Pero bueno, en el bosquejo es lo central. Es lo básico. ¿Está bien? Es lo más importante. Ahí hay un perrito que está ladrando, no sé quién es. ¿Cómo se llama el perrito ese? Ah, bueno, era de Benjamín. No sabemos el nombre, pero era de Benjamín. Bueno. Y acá... En realidad es de mi vecino. Ah, del vecino. Bueno, entonces no sabemos el nombre. La presentación del bosquejo. Acá tenemos el ejemplo. Arriba en el centro, ¿qué vamos a poner? El título, el tema. Vamos a hablar, por ejemplo, del cuerpo humano, con mayúsculas grandes. Estos son ejemplos para poder hacerlo, ¿no? 2. Inmediatamente abajo, a la derecha, anote el pasaje bíblico que va a leer. Bueno, se entiende. 3. Subraye las palabras introducción y conclusión. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos por la rama, entonces introducimos, vemos que se nos va el tiempo, vamos al cuerpo y después tenemos que concluir. ¿Está bien? 4. Use mayúsculas subrayadas apoyadas sobre el margen izquierdo para las divisiones principales que serán enumeradas con números romanos. Acá lo tienen, no sé si ven el precursor. Bueno, acá no está en este, pero se podría poner. 5. Use minúsculas subrayadas para los puntos principales dentro de cada división principal. Acá tenemos A, B, C y demás. Estos serían, por ejemplo, los subpuntos. Estos serían los puntos principales. 1, 1, 2. Y los subpuntos. Cabeza, tronco, extremidades. Y después tenemos, podemos llegar a tener otros subpuntos, que sería, por ejemplo, el del rostro, frente, nariz y mejillas. Y el último punto dice, use minúsculas sin subrayar para los puntos secundarios, enumerándolos con cifras arábigas. Bueno, hasta ahora, ¿qué es lo que se pueden llevar? Porque ahora después vamos a una actividad con el tiempo que nos queda. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo más importante dentro del cuerpo del mensaje? Que tenga lógica. Que tenga lógica. Está bien. La lógica sola no basta. ¿Qué más? Que te lleva a una reflexión o a una conclusión. Bien, el tema. Bien. Es ese tema que te lleva a la conclusión. O sea, la unidad. El cuerpo tiene que ser uno. ¿Está bien? Y esto también es una lucha espiritual. Para aquellos que les gustan hablar, nos podemos ir por las ramas. Entonces, para eso está el bosquejo. El bosquejo simplemente nos va a servir como esqueleto. ¿Está bien? Es importante que lo tengamos para que tengamos claridad. Y si, por ejemplo, tenemos a una imagen en alguno de a una ilustración, como vamos a ver la clase que viene, lo podemos poner en algún subpunto. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Qué cosas
escucharon hoy que no sabían? O que hoy recuerdan que dicen tenemos que hacer para mejorar. Yo, por ejemplo, para empezar no sabía. O sea, cómo comenzar un bosquejo y demás, eso yo no lo sabía. ¿Te cuesta esa parte? Sí, un poquitito. Ok. Bueno, capaz que tomando nota, como los consejos que hoy vimos, te puede servir. ¿Está bien? ¿Qué más? Y si pierdo el papelito, orar. Ok. Esperemos que no se pierda. Te puede pasar de todo. Se puede cortar la luz. Así que tampoco confíes solo en el papelito. Te puede entrar un borracho, porque ha pasado. En mi caso, entró y me miraba del fondo. Lloraba para que no caminara nomás. Pero bueno, y cosas por el estilo. Te puede pasar muchas cosas. Pero bueno, la cuestión es que el bosquejo nos da esa tranquilidad de que si nos olvidamos de algo, lo tenemos ahí en el papel. Y podemos pasar de un punto al otro. ¿Está bien? ¿Sigo con la actividad entonces? ¿Sí? Bueno. Sí. La actividad que tenemos, a ver, del último bosquejo realizado, yo no sé si pudieron completar todos el bosquejo que el profe había dicho. La cuestión es que ahora van a reverlo con todo lo que hemos visto hoy. Y van a hacer una Eso es autocrítica. Una crítica constructiva. No vamos a destrozar el bosquejo, es decir, esto hay que tirarlo a la basura. No, porque si es palabra de Dios, se va a hablar. La cuestión es que podamos mejorarlo. ¿Está bien? Entonces, no es complicado. Agarran el mismo bosquejo, o si no otro, si quieren agarrar otro, también lo pueden agarrar, y realizar una autocrítica del cuerpo de la predicación. ¿Está bien? Que puedan ahora, mejor dicho, en sus casas, poder hacerlo. Primero, les hago una pregunta. ¿Cumple con los requisitos de la unidad que hemos visto? ¿Lo pueden mejorar? Ustedes que ya lo vieron, o se acuerdan, o más o menos lo tienen. Cri, cri. ¿Hicieron algún bosquejo? Puede ser el último, o no importa. Yo me di cuenta que me olvidé la conclusión. Bueno, pequeño detalle. No sé, pará que lo estoy tratando de encontrar. Yo creo que detalle. que la conclusión no está como acorde al cuerpo. No sé, creo que tendría que mirarlo nuevamente. Bueno, bien. Sí. Ahora, recuerden lo que les dije. La introducción hace que despegue el avión, el cuerpo es todo lo que decimos, los tripulantes. Che, va a llegar a destino, vamos a llegar a España, nos vamos de vacaciones, salimos de la cuarentena. Bueno, bien, vamos a destino. O la salvación, ¿no? O el Señor, bla, bla. Bueno, vamos a destino. La conclusión es vital. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos esa parte, es como que no tenemos en claro el tema que vamos que estamos predicando, ¿está bien? Entonces, es bueno que lo podamos hacer. Y la idea es que podamos esquematizar ese bosquejo. ¿Está bien? Yo pensé que esto me iba a llevar 2 clases y media, pero lo hice rapidísimo, demasiado rápido. Creo que tenía que haber sido un poco más lento al principio. Ahora, el tema que vamos a ver, la clase que viene, y ahora nos vamos a adelantar, es la ilustración. ¿Es importante las ilustraciones? Sí, porque ayudan a dar luz, a captar el interés. Ok, bien. Luz, Basta por ahí, interés, yo a ¿qué veces más? puede llegar a distraer.
O sea, tiene que ser muy medida, ¿viste? Por lo menos en mi opinión, mi pensamiento, ¿no? Bueno, A yo en veces mi hay que bosquejo, tomar... No, estoy hablando de ilustraciones. Entiendo sí, yo bueno, por ilustración alguna imagen, digo sí, yo. bueno, en mi bosquejo yo lo puse una ilustración o dos, porque a mí como que me re gusta, o sea, entiendo más con una imagen capaz que más con palabras. Ok, a ver, la ilustración siempre como dijo Freddy, te ilumina más. De alguna forma te ilumina. La cuestión es que si ponemos todo ilustración, podemos estar recontra iluminados, pero no decir nada. ¿Está bien? Podemos reírnos toda la tarde, toda la mañana, o el tiempo que prediquemos y demás, pero no decir el mensaje. ¿Está bien? Entonces, la ilustración tiene que estar acompañada, de alguna forma, con el tema, con lo que vamos a decir. Por eso es importante que tengamos en claro a dónde vamos, cuál es el propósito, a dónde queremos llegar. Y eso lo único que nos va a guiar es el Señor, ¿no? Más allá de las palabras, va a ser el Señor. Y cuando lleguemos a buen puerto, bueno, va a llegar a las personas y a veces se van a poner a llorar y uno se va a preguntar, ¿y por qué llora? Bueno, porque el mensaje llegó a destino. Porque la palabra hizo lo que tenía que hacer y Dios nos utilizó a nosotros, que entendíamos poco, mucho o nada, y pudo transformar a alguien. ¿Está bien? Pero tenemos que tener en claro, y el bosquejo nos ayuda a eso. Y el tema de la semana que viene, que son las ilustraciones, también nos ayuda a clarificar. Todo lo que ayuda a clarificar el mensaje es de bendición. ¿Está bien? Todo aquello que traiga luz al mensaje de Dios, siempre de bendición. Entonces podemos utilizar un método, otro. Lo importante es el mensaje, ¿no? Y bueno. Y hago un par de preguntas antes de terminar. Y esa tarea después la subo, o le digo al profe que la suba, ¿está bien? Así les queda a ustedes y lo hacen. Si quieren, agréguenle también, si no lo hicieron, alguna ilustración. Si bien la semana que viene vamos a ver qué ilustración es mejor y seguramente ponga unas ilustraciones, si no, simplemente es algo teórico. Pero bueno, la idea es que lo podamos hacer. ¿Qué cosas les parece a ustedes que son relevantes a la hora de hacer el bosquejo? ¿En qué ambiente lo tenemos que hacer o qué puntos son importantes? Bueno, según decías, tener el encuentro personal con el Señor, ¿no? Que es previo a toda la preparación del mensaje, buscar un orden en todo el desarrollo, buscar una unidad del tema. Me parece que eso sobresaldría. Okay. Algunos predicadores lo que hacen es el tema lo van repitiendo a lo largo del cuerpo del mensaje. Entonces, de alguna forma, cuando llegan a la conclusión, lo único que hacen es dar una vuelta de tuerca. Por ejemplo, está hablando del amor de Dios, bueno, lo repiten, ¿no? De otra forma. La idea que sepan que Dios los ama, que es real, y que puede llegar a su vida y que uno puede perdonar a sus enemigos, que por el Espíritu Santo y todo lo que el amor hace, ¿no? Bueno, el tema y después con los puntos. ¿Qué puntos flojos ven que ustedes pueden ir trabajando, más allá de la tarea que mandamos? ¿O qué les gustaría crecer? Esto también sirve, la realización de bosquejo no solamente sirve para una predicación, sino también para el desarrollo de cualquier clase de oratoria. Buen hablar, ¿eh?
Sí, es interesante que siendo una clase de homilética estén callados. O sea, es una cuestión de... yo sé que pueden hablar. ¿Sí? Detalle que marcó Cristian que es importante. Esto último que decía Cristian, el bosquejo no solamente nos sirve para una prédica, nos sirve hasta para dar una clase. ¿Sí? A veces hay clases que uno las puede saber de memoria o puede tener un material y un bosquejo nos sirve para guiarnos y poder desarrollar el tema, ¿sí? No solamente para una predicación. A veces no son tan elaborados los bosquejos, ¿sí? Si uno va a un velorio, no va a llevar un bosquejo de 5 hojas, ¿no? Pero si es el primer velorio, el segundo velorio, y tiene que dar una reflexión, que es bueno tener un pequeño bosquejito anotado en algún lado, ¿no? Había viejas Biblias, en una época, yo se lo encontré a Villanueva, eso de la vieja Biblia, donde había como bosquejos de velorios, ¿no? ¿Sí? Hay un librito en inglés que se llamaba el libro del ministro, donde ahí había bosquejos para hacer velorios y bodas pequeños, ¿no? Y el librito del ministro, no sé dónde lo tengo, creí que lo tenía acá en casa, era chiquitito, sí. Si no llegaba a un... Se ve que lo usaban para... eso es de 1920, 1930. Para mí es fundamental que entendamos lo del bosquejo, ¿sí? No solamente para el mensaje. Ustedes van a ser docentes y también sirve para la docencia, ¿sí? Saber dónde uno está, ubicarse. Yo acabo de subir al Classroom la tarea de Cristian. Ustedes van a tener 2 espacios. Un espacio es, en realidad 3, la tarea que yo les pedí de un bosquejo, que fueron 5 alumnos que lo entregaron. Otro espacio, lo de un video, predicando ese bosquejo. Y otro espacio, el bosquejo corregido que Cristian les pidió. ¿Está bien? Si ustedes entran al Classroom ahora, ya va a estar ahí. Sí. Está hecho. ¿Sí? Sí, ya lo estoy viendo. Ay, Cristian. Bueno, Tomen el mismo bosquejo. Tomen el mismo bosquejo, sí, tomen el mismo bosquejo. Lo remodelan y ya está. En otra palabra, hay que, ¿cómo te llama? Mejorarlo, ¿no? Cuando Alberto hablaba de los bosquejos de los velorios, es real. De hecho, yo lo había visto, el librito ese, nunca lo leí porque me pareció un poco viejito. Pero estaría bueno leerlo. Léanlo, yo voy a intentar leerlo. Prometo, si lo llego a encontrar, que para la semana que viene algo voy a leer de ahí, a ver qué podemos sacar. Pero sí, de hecho, en los velorios, los pastores más viejos, cuando uno pide consejo, lo primero que te da, un bosquejo. Lo primero que te da son los puntos. Y seguramente, qué sé yo, más de un pastor tiene el mismo bosquejo para los velorios generales en la misma Biblia, ¿no? Después lo van tuneando, lo van modificando de acuerdo, en este caso, la persona fallecida o lo que el Señor le guíe, ¿no? Pero a lo que voy es esto. A ver, el bosquejo siempre es el esqueleto. Y si tenés en claro eso, después vas a poder ir de un extremo al otro. Si te quedas corto, lo puedes alargar, y si fuiste si estás siendo muy largo, podés sintetizar. El asunto está, si no tenés el bosquejo, no sabés qué vas a decir. Entonces, el cuerpo del mensaje está acá, ¿no? Está en saber, la unidad, la lógica, obviamente el mensaje del Señor, y poder plasmarlo en un papel y decirlo. Bueno. Te interrumpo, Cristian, para solamente comentar algo. Piensen que después de esos libritos, y antes las aplicaciones de celular,
sacó Sociedades Bíblicas lo que se llama la Biblia del Ministro, ¿sí? Es una Biblia que viene con ciertas ceremonias, ¿sí? Después vino la aplicación de celular y no creo que YouVersion, no revisé yo últimamente, si YouVersion tiene esos bosquejitos de... Pero está la Biblia del Ministro, es una Biblia normal que viene con ceremonias, desde Alberto, presentación de chicos y eso. y esas, ¿cómo se llama? Explicaciones, ¿están actualizadas o en qué estilo No, están? Te pregunto porque no lo sé, porque la verdad que si se hubiera sabido, me hubiera ahorrado tiempo en algunas cuestiones. A ver, esa Biblia, yo no me acuerdo si no es del año 10.000, 10.000. Me fui... Sí, 10.000 antes de Cristo. No, ya me había ido el 2010, quiero decir. No me acuerdo si era 2010. Antes de eso existía, y yo lo tengo en el seminario, lo que se llamaban libros de bosquejos, ¿sí? Que se vendían 50 bosquejos, 100 bosquejos, 150 bosquejos, bosquejos para cultos especiales, bosquejos para ceremonias. Se vendían libros donde había una serie de bosquejitos, ¿sí? Obviamente nadie va a un velorio, a un casamiento con un libro de bosquejo, ¿no? Dice, vamos, o sea, por eso era medio No sé, impráctico. tengo la duda, capaz que alguno vio la beta y le mandó por ahí con el librito bajo el brazo. Además no era de color, o sea, un color medio fosforescente, no podés usar. Creo que el de fiestas especiales era azul fuerte, no era negro. Pero después sacaron la Biblia. Y la Biblia, yo sé, conozco a una persona que estaba interesante. La verdad que no vi los bosquejos, porque enseguida aparecieron las aplicaciones de celular y la aplicación de celular te simplifica la vida para manejarte ese mensaje. No he encontrado aplicación de celular para ministros. Que puede haber, ¿eh? Podríamos formar uno. Si algunos saben de algún técnico, lo buscamos y le pasamos información. Yo creo que hay, ¿eh? Puede ser. Es decir, los yanquis seguro lo inventaron. O sea, esos son los inventores de todos estos libros. Lo que hacía Casa Bautista era traducía y mandaba los yanquis. De hecho, el librito que yo digo está en inglés, del año 1920. Está en inglés. O sea, No sé, yo no lo conocí. Bueno, chicos, ¿qué les parece si terminamos orando y damos gracias por lo que hemos aprendido? Le pedimos al Señor que puedan terminar los bosquejos, que puedan terminar las tareas de esta materia y también de las otras. Yo también tengo otras tareas así, como ustedes. Así que si alguien quiere orar y ya después cerramos la clase. Freddy, ¿quieres orar? Avisaré que sí. Freddy, desmuteate, por favor. Ahí está. Si no, ¿cómo te llamas? Va a estar complicado. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, Perdón, te escuchamos, ya estaba terminando la Dijimos, oración. Señor, digo, ¿cuántas palabras? El mensaje, no se entendía la conclusión de la oración. doblemente bendecido, Freddy. Perdón. Bueno, ahora, Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das todos los días, Señor, y ahora que pensamos en la manera de comunicar tu palabra, Señor, te rogamos tu sabiduría, Señor, para administrar tu palabra, Señor, y tomar conciencia de la seriedad de esto, Señor. Por eso te pedimos que nos des toda la pasión, Señor, para hacerlo con el mayor gozo, con el mayor deseo de servirte y sentirnos responsables de compartir tu palabra, Señor. Bendice la vida de Cristian y de cada uno de mis compañeros de curso y los docentes también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muy bien, chicos. Nos vemos el viernes que viene, ¿sí?
Bueno. No Dale, sé, profe. el profesor Pontoriero quiere decir algo, no sé si... No, simplemente gracias. Muy bien. Estimados, espero sus tareas. ¿Sí? Ahí veo que las manos no se subieron todas, pero confío que lo van a subir en algún momento. Sí, la carita de hoy, la que... Vos, Jaime, fuiste el primero, me lo mandaste a las 12 de la noche. Así que no pongas carita de hoy. Bueno, detalle. Quedaron... ¿Qué quiere, profe? Lo Muy bien, terminé y chicos. lo mandé. Después tendría que haber mirado el reloj primero, detalle, ¿no? Me pegó un susto nada más. Pensé que había pasado algo, digo. Igual no podía hacer mucho. Sí. Pero bueno. Chicos, muy bien. Que el Señor los bendiga. Terminamos la reunión. La reunión. Que tengo la cabeza... Como me éramos quemada. 2 veces, pensé que era Bueno, reunión. sí. Oró 3 veces, porque Freddy oró 2 veces. Más la prédica me quedó como la reunión. Muy bien. Chicos, terminamos. Nos vemos la semana que viene. Dios los bendiga. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Bendiciones. Chao a Chao, todos. profe. Chao. Chao, chao. Chao, chao.